Gran esposa real de Amenhotep IV Ajenatón. Reina única, con su corona única en la historia del antiguo Egipto. Gran influyente de la ideología y política de Amarna junto a su marido. La reina Nefertiti, gran esposa real y también posible faraón de Egipto. Si quieres saber acerca de ello, no te lo pierdas, te lo explico en el vídeo. En el vídeo anterior hablábamos de cómo se produce ese ascenso de Amenhotep IV a Ajenatón, al gobierno. Ajenatón, como hijo de el faraón Amenhotep III y su gran esposa real Tiye, se casa con Nefertiti, se convierte en su gran esposa real, esa mujer que gobernaría junto a él en igualdad. ¿Quién es Nefertiti o de dónde viene Nefertiti? Nefertiti era hija, muy probablemente, de Ay, sumo sacerdote Ay, que, curiosamente, ya muy mayor, cuando muere Tutankamón, le sucede brevemente. Sería Ay, Horemheb, y luego ya pasaríamos a la dinastía 19. Nefertiti es muy probablemente hija de Ay, del sumo sacerdote Ay. ¿Pero quién es Ay? Pues Ay probablemente, a su vez, sería hijo de Yuya y Tuya, igual que Tiye, probablemente sea hermano de Tiye, por lo tanto, Ajenatón y Nefertiti muy probablemente fuesen primos, cosa habitual que ocurría en la realeza del antiguo Egipto, bueno, y de otras muchas. Yuya y Tuya fueron un importantísimo y muy influyente matrimonio del Reino Nuevo, de la época de Amenhotep III, padre de Ajenatón. Llegaron a tal importancia en la sociedad en el antiguo Egipto que fueron incluso enterrados en el Valle de los Reyes. Yuya, él, el padre, sería probablemente de origen mitanio, o al menos el padre de él fuera un guerrero mitanio, y a su vez también es posible que estuviesen emparentados con la esposa real de Tutmosis IV, padre de Amenhotep III. Por su parte Tuya, ella sí que parece ser egipcia, de la zona de Ajmin, del Egipto Medio. Entonces, de esa poderosa, ese influyente matrimonio pareja que son Yuya y Tuya, tienen a una de sus hijas, la convierten en gran esposa real de Amenhotep III, la reina Tiye, madre de Ajenatón. Otro de sus hijos aparentemente sería este Ay, este sumo sacerdote Ay, padre de Nefertiti. Y luego es probable que también tuviesen algún otro hijo. Se cree que Anen, el sacerdote de las horas, es decir, un astrónomo, que hay una estatua de él muy famosa y muy bonita en el Museo Egipcio de Turín, que tiene un traje todo de estrellas. Sería un sacerdote de las horas, lo que vendría a ser un astrónomo. Bueno, pues Yuya y Tuya, que sepamos, tuvieron supuestamente o prácticamente seguro esos tres hijos, que serían gran esposa real Tiye, de Amenhotep III, Ay, sumo sacerdote, padre divino, que sería padre de Nefertiti, seguramente, y este sacerdote astrónomo, Anen. Entonces, Ajenatón y Nefertiti, si tomamos por cierta la teoría de que Ay sería su padre, pues muy probablemente fueran primos. Entonces, Nefertiti muy pronto se convierte en este reino, además, tan diferente, tan herético, se consideró después, en el que, como hemos comentado en el vídeo anterior, se abandona la capital Tebas, se va a la ciudad de Ajetatón, el horizonte de Atón, Hotel en Amarna. Se hace este cambio religioso, este culto al dios Atón, al disco solar, en esta ciudad de Ajetatón, donde había dos templos
dedicados al dios Atón, donde una de las cosas que se hacía era ofrendas diarias en unos altares que había, por ejemplo, comida, y se ofrecían al sol hasta que se pudrían ahí. Es decir, era un culto muy diferente al que se había hecho en Tebas con el dios Amón principal, con su esposa Mut, su hijo Honsu y toda la cantidad de dioses del panteón egipcio. Entonces, este gobierno tan raro, tan extraño, en el que también comentamos en el vídeo anterior que se produce algo muy interesante, que es el estilo expresionista amarniense, este estilo diferente artístico. Por ejemplo, lo podemos ver en estelas como esta que vemos aquí. Esta concretamente está en el Museo de Berlín, en el Neues Museum, que yo estuve hace años y pude verlo. En este museo también hay algo muy importante, que es el famosísimo busto de la reina Nefertiti, encontrado por los alemanes precisamente en esta ciudad de Amarna, en lo que se vino a pensar que era el taller de un escultor llamado Tutmosis que había en Amarna, en Telenamarna, en Ajetatón. Y entonces se encuentra este maravilloso busto, otras piezas más bustos que se estaban realizando a medio hacer de la familia real, y entonces los alemanes en ese momento se lo llevan y está en el Museo de Berlín, donde también está esta estela, etc. En esta estela una cosa curiosa, este estilo diferente, expresionista amarniense que vemos, es también algo diferente a lo que se ha visto anteriormente y se verá después, que es la familia real mostrando afecto, mostrando amor. Vemos siempre a una Ajenatón y Nefertiti, siempre están a la misma altura, igual que también lo hemos visto con Amenhotep III y la reina Tilly. Por ejemplo, esta famosa estatua que hay en el Museo del Cairo siempre están a la misma altura, igual que vamos a ver luego en épocas también en la dinastía de 19 con Ramsés II y Nefertari. Es decir, el estar en igualdad de tamaños lo que nos da a entender es que ellos son iguales en poder y en importancia. Ajenatón y Nefertiti siempre se representan como iguales. Nefertiti participa de todas las labores del Estado y del gobierno principales, igual que su marido. Como hemos dicho, normalmente siempre se representan iguales en altura, se representan también formando tríada con el dios Atón, Ajenatón y Nefertiti, siempre juntos, siempre iguales. Incluso en el templo de Karnak podemos ver una escena de Nefertiti oficiando ella las ceremonias junto a dos de sus hijas. Y se sabe que tiene una influencia absoluta en lo que es la ideología y la política de Amarna. Pero una de las cosas más significativas que podemos ver de esta reina, aparte de que un dato ya curioso y bonito en su estética, es que ella lleva una corona única en la historia del Antiguo Egipto, es decir, la corona, la estética de Nefertiti solo la lleva ella. Esa es una corona única y exclusivamente hecha para ella, la famosísima corona que podemos ver en el busto de Nefertiti es su corona, de ella, única. Pues aparte de esa corona única y esos rasgos distintivos de la reina Nefertiti, una cosa también única de ella, al menos que se haya encontrado hasta el momento de una reina como lo fue Nefertiti, fue representándose haciendo la masacre del enemigo. La masacre del enemigo, que aquí tenemos, es una bolsa tote donde está representado, es la paleta de Narmer, muy famosa. Aquí Narmer, este primer faraón de Egipto, de la primera unificación, muchos años antes, estamos hablando de la primera dinastía, época tinita, este está considerado el primer faraón de Egipto, Narmer, el primer unificador de las dos tierras. Y aquí en esta famosa paleta de Narmer podemos ver esta famosa la masacre del enemigo. Vemos como con esta mano sujeta la maza y aquí le vemos, digamos, dominando a un enemigo, ¿vale? Esto es una imagen arquetípica que todos o la gran mayoría de faraones, ya no solo en el reino antiguo, sino en el medio y en el nuevo, que ahora estaríamos en el nuevo, siempre o casi siempre se hacen representar con esta imagen arquetípica de la masacre del enemigo, es decir, el faraón masacrando al enemigo. Una escena que, si bien también es arquetípica y simbólica, es decir, está representando la dominación sobre los pueblos enemigos de Egipto, pero a la vez es muy simbólico. Por ejemplo, muchas veces en los templos, en la entrada vamos a ver esa masacre del enemigo. También viene a representar algo simbólico, es como decir, ese caos, ese Isefet quedaría fuera del templo y dentro reinaría la Ma'at. Entonces, la mayoría de faraones
se hacen representar con esa imagen arquetípica del primer faraón de Egipto, haciendo lo que denominamos masacre al enemigo. Pues Nefertiti es la primera mujer o reina que tenemos constancia de que ella a sí misma se hace retratar igual que los faraones, haciendo esta masacre del enemigo. Y en este caso es curioso, haciendo la masacre de las enemigas, porque si nos fijamos en la imagen, a quien está masacrando Nefertiti parece ser una mujer, se intuye por el pecho, etc. Entonces es algo también único de esta reina, que se convierte probablemente y seguramente, ahora vamos a ver, en faraón a la muerte de su marido durante unos años, representándose a sí misma, masacrando a los enemigos o a las enemigas como un faraón. Si habéis visitado el Museo Egipcio del Cairo en la Plaza Tahrir, hay o había, porque quizás ahora ya se ha llevado al museo nuevo, al Gran Museo, una zona dedicada a este periodo, al periodo de Amarna, donde está esta estatua grande de Ajenatón, bustos de la familia real y demás objetos. Pues ahí se encuentra un ataúd. Un ataúd que es bastante llamativo, es muy bonito, con un estilo amarniense, y tiene el rostro como parte como rasgado, como un poco dañado. Ese ataúd durante mucho tiempo se llegó a pensar que podría haber sido el ataúd del propio Ajenatón, con los restos en muy mal estado que se hallaron dentro. Este ataúd apareció en la tumba KV55 del Valle de los Reyes. La KV55 aparece sobre el 1907, pues un poco con objetos un poco desbaratados, fruto probablemente de los saqueos durante tantos años. Y en un principio, ya que aparecen como también restos de una capilla de la reina Tilly, se cree que puede ser ese ataúd de la reina Tilly, que es la madre de Akenatón. Hay unos restos, aparecen unos restos dentro del ataúd que están en muy mal estado. Es decir, es una momia, pero que casi todo es más que nada huesos, algún trozo de carne del que se puede analizar, hacer pruebas científicas, ADN, etc. Ya sabéis que esto pues lleva su tiempo, estudios, etc. Bueno, lo que se llega a descubrir finalmente todavía hay que descubrir más, es que los restos aparentemente son de un hombre joven. Y estudios posteriores, más tarde, vienen a indicar pues que ese hombre joven parece ser, por los análisis de ADN, que sería el padre de Tutankamón. Vale, pues entonces parece bastante claro, bueno, si es el padre de Tutankamón, un hombre, pues será Akenatón. Pero aquí viene la duda, aquí viene la siguiente vuelta de tuerca, y es que esos restos de hombre que aparecen ahí, lo que viene a indicar es que es de un hombre joven, bastante joven, de unos 25 años, 25 o 30 como mucho. ¿Qué pasa? Que Akenatón sabemos, por sus años de reinado, que fallece bastante más tarde de los 25 años, es decir, por un tema de edad, si ese hombre joven que murió con 25 o 30 años es el padre de Tutankamón, no puede ser Ajenatón, puesto que Ajenatón murió bastante más mayor de los 25 años. Entonces, ¿cuál es la teoría que se baraja? La teoría que se empieza a barajar, que así parece, es que la momia, el hombre allí sepultado en ese ataúd, que allí descansaba y reposaba, en esta KV55 donde se encuentra, vendría a ser probablemente Esmencara. ¿Quién es Esmencara? Bien, pues hablamos que entre el reinado de Ajenatón y el reinado de Tutankamón, su sucesor, su hijo oficialmente, aunque a lo mejor, como vemos, aunque sí que está emparentado con él obviamente, a lo mejor no es exactamente su hijo biológico. Este Esmencara, este hombre misterioso, sí que estaría emparentado con Ajenatón. Probablemente sea un hermano suyo, hermano, medio hermano, incluso hijo, pero lo más probable es que sea un hermano, que probablemente sea otro hijo del faraón Amenhotep III, un hijo más joven. Este hijo joven, aparentemente, digamos, porque tampoco está claro, pero parece que puede ser un hermano más joven de Akenatón, otro hijo del faraón Amenhotep III, lo que se sugiere por una estela aparecida en la tumba de un funcionario en Tel en Amarna, es que este Esmencara se habría casado con la primogénita de Ajenatón
y de Nefertiti, que sería Meritatón. Ajenatón y Nefertiti tienen 6 niñas, todo chicas. Entonces, este misterioso hombre Esmencara, que podría ser un hermano más joven, o hermanastro, o primo, o emparentado con... no, probablemente hermano, porque sería hijo de Amenhotep III, medio hermano de Ajenatón, se casa con su primogénita. Es decir, Esmencara se casa con Meritatón, la primogénita de Nefertiti y de Ajenatón. Esto lo sabemos por la tumba, y esto viene sobre todo porque habíamos hablado que veníamos de una época de peste, donde había asolado la peste, probablemente hubiese continuado. También hablamos del palacio de Malcata, del padre de Akenatón, que se pasa al oeste. Hablamos de esa nueva ciudad que sería el horizonte de Atón, Telenamarna en árabe, probablemente también para huir de todo y de toda esa pestilencia. Pero en el año, creo que es el año 12 del reinado de Akenatón, hay una gran fiesta, una gran festividad, donde vienen pues dignatarios de diferentes partes, probablemente también del Mediterráneo, etc. Lo que entendemos, obviamente es una época muy difusa, con poca información, puesto que sabemos que Ajenatón y todo este reino de Amarna se consideran completamente heréticos. En épocas posteriores se quiere borrar la memoria, con lo cual hay restos difusos, pero lo que nos sugiere es que aquí hubo también pues probablemente una peste o algún virus mortal que asoló, y de hecho produjo la muerte de al menos una de las hijas de Akenatón y Nefertiti, y probablemente a lo mejor más de una seguro, pero igual 2 o alguna más, y miembros de la familia real. Es decir, se producen muchas muertes aquí. De hecho, podemos ver en una estela como en el entierro de una de estas hijas, llorando. Una de las cosas también llamativas de Akenatón y Nefertiti es que siempre se muestran en las estelas cariñosos, afectuosos. Este Esmencara, este posible hermano o medio hermano del propio Ajenatón, que aparentemente, o lo que parece es que se casa con su primogénita, con Meritatón. Puede ser que Ajenatón, pues queriendo asegurar una continuidad de esta revolución que él había creado, de este culto al dios Atón, de esta ciudad, el horizonte de Atón, que estaría preparando pues a su sucesor para que esto continuara. Puede ser incluso que hubiese una especie de corregencia entre los dos. Si bien es cierto, se cree que el propio Esmencara incluso muere un poco antes que Akenatón y poco después Akenatón. Quién sabe si quizás, aunque no lo podemos asegurar a ciencia cierta obviamente, incluso mueren por culpa de este virus que hubo tras esta festividad. Puede ser que incluso murieran por ese motivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si entre Ajenatón y Tutankamón, que luego Tutankamón volvería ya oficialmente a Amón, a Tebas, etc., existen estos dos gobiernos un poco misteriosos, con muy poca información, que sería este breve Esmencara, esposo de Meritatón, posible medio hermano de Ajenatón y también un hijo, probablemente el faraón Amenhotep III, muere incluso antes que Ajenatón. Entonces, al morir Ajenatón, poco después, quien gobierna ahí unos años misteriosos sería Neferuatón. ¿Quién es este rey, este misterioso regente? Pues probablemente sea la propia Nefertiti. Pues tras la muerte de Ajenatón y Esmencara, hay unos años misteriosos por ahí, antes de Tutankamón, de gobierno de Neferuatón. ¿Qué nos hace pensar que Neferuatón es muy, muy probablemente, casi seguro, Nefertiti? Primero, que es aparentemente lo que parece una mujer, puesto que se refieren a ella en femenino. Al igual que pasó con otros faraones como Hatshepsut, hay veces que se la nombraba en femenino, pues a Neferuatón se la nombra en femenino. Podemos pensar por lógica, bueno, pues quizás si se la nombra en femenino, lo más lógico fuera que fuese Meritatón, ¿no? Si Meritatón es la primogénita de Ajenatón y Nefertiti, habiéndose casado con Esmencara, que muere igual que su padre, lo normal o lo más lógico nos puede llevar a pensar que es Meritatón. Pero es que algo curioso es que Neferuatón, este faraón misterioso femenino que gobernaría tras la muerte de Ajenatón y Esmencara,
se casa con Meritatón, es decir, se casa con su hija. ¿Qué entendemos por esta boda? Entendemos como una boda tradicional, nos podemos decir se casa una madre con su hija. Se casan, estas bodas muchas veces son a modo simbólico, es decir, si bien es cierto que en el antiguo Egipto, igual que en otras culturas y monarquías, ha habido incesto y probablemente entre medio hermanos o primos, como el mismo Ajenatón y Nefertiti eran primos, se casaban, hay muchas veces que estos matrimonios se hacían de forma simbólica, era un simbolismo. ¿Por qué? Porque un faraón, para legitimizarse en el trono, necesita una gran esposa real. Siempre es estas dos figuras que además como podemos ver en esta dinastía, casi siempre se gobierna en igualdad, el faraón y la gran esposa real. Entonces, si Neferneferuatón se nombra faraón, pero si se casa con su hija, si la tercera hija se casa luego con Tutankamón, que es Angesenamón, si la otra hija, otras dos habían muerto con la peste, pues pocas opciones quedan, ¿no? Es decir, todos los indicios nos llevan a que ese misterioso gobernante que está ahí unos años antes de Tutankamón sería la propia Nefertiti. Neferneferuatón es Nefertiti, muy probablemente, que se casa simbólicamente con su hija, gran esposa real. Pues probablemente igual porque Nefertiti pues estaría mejor preparada. Claro, ahí también surgen dudas, o dudas propias que he podido tener. Siempre piensas, ¿por qué Nefertiti es faraón y no la hija? Es decir, lo más lógico es que sería su hija, pues a lo mejor consideraba ella que estaba más preparada para gobernar como faraón esos años. Y luego otras cosas referente a los posibles padres de Tutankamón, pues como sabemos, lo que siempre se ha venido por cierto es que Tutankamón era hijo de Akenatón y probablemente de Quilla. Si con Nefertiti, que es su gran esposa real, tuvo niñas, todo, pues esta misteriosa Quilla, que aparentemente podría ser incluso hermana o medio hermana también del propio Akenatón, podría ser también, es una opción que sea su hijo, aunque también podría ser, como hemos dicho, hijo de Smetkara y Meritatón, por ejemplo. Es que hay muchas dudas al respecto. Sobre quién son exactamente los padres. Claro, aquí ocurre otra cosa, es decir, aquí hay muchos primos, medio hermanos, entonces también dificulta aún más saber exactamente quién es el padre o quién es la madre. Pero bueno, al fin y al cabo, tampoco quizás es tan importante el conocer exactamente quién fue la madre o quién es el padre. Lo importante aquí, hablando de Nefertiti, es que probablemente y casi seguro es Neferneferuatón, es decir, hay unos años ahí de gobierno que la propia Nefertiti, cambiando su nombre por el de Neferneferuatón, gobierna como faraón. Y bueno, si vemos Neferneferuatón, que por cierto, uno de los epítetos que a veces utiliza es amada de Akenatón, es decir, blanco y en botella, aunque bueno, amada de Akenatón podría ser también una hija, pero si se casa con Meritatón, luego la tercera hija sabemos que es Angesenamón, la que gran esposa real de Tutankamón después, y luego también hay otra hija que muere, otras dos con la peste, pues quedan pocas opciones. Vamos, que todo parece indicar bastante claro que probablemente, prácticamente seguro, Neferuatón, ese misterioso gobernante que gobierna un poquito antes de Tutankamón, fuera la propia Nefertiti. ¿Por qué? Pues porque igual probablemente Tutankamón era demasiado pequeñito niño, entonces, pues bueno, durante esos años antes de que Tutankamón tuviera una edad aceptable como para ser nombrado ya faraón, pues gobernara. Y así fue. Claro, uno de los motivos por los cuales la información eh, es escasa en esta época es porque, como bien sabemos, esta época, este faraón Ajenatón y todo lo que le rodea y toda esta época extraña con la ciudad en Telenamarna y todo, con este culto a Atón, son ya poco después, ya con Tutankamón, que vuelve completamente a Amón, es considerado herético esta época, es decir, se intenta borrar absolutamente la memoria de todo lo que ha sucedido, no se quiere volver a oír hablar, se quiere, de hecho se les realiza una damnatio memoria, es decir, un daño a la memoria, que eso es lo peor que le podía pasar a alguien en el antiguo Egipto, o sea, peor que la muerte era la pérdida de la memoria, porque es como que no existirías. Entonces, a Ajenatón, a Smetkara, a Neferneferuatón, incluso a Tutankamón,
se les elimina por completo de la historia. Si luego nos vamos en la siguiente dinastía 19, con Seti I y Ramsés II, en el templo de Abidos tenemos construido por Seti I esa famosa lista real. Ahí no aparecen los reyes de Amarna, están quitados. Tampoco aparece Hatshepsut por otros motivos. Es decir, de hecho, uno de los motivos por los cuales la tumba de Tutankamón probablemente quedó ahí escondida y no se descubriera muchos años o no se saqueara es porque Tutankamón, al ser hijo de quien era, o bueno, nieto, o veniendo de la familia que venía, muchas veces se les había borrado de la historia. O sea, cuando se vuelve Amón, con Tutankamón ya se prohíbe todo ese culto que había habido a Atón, toda esa época vamos, no se quiere volver a oír hablar de nada de eso, es pura herejía. Entonces, obviamente es lógico que la información que tengamos es muchas veces reconstruida a través de esas pequeñas cosas que van apareciendo, y por eso todavía ese puzzle pues obviamente no está completo. Y aquí, en este breve y misterioso gobierno de Neferuatón, probablemente, casi seguro, Nefertiti, como hemos dicho, encontramos algo curioso, llamativo e interesante. Y es que seguramente Nefertiti ya habría empezado a aceptar de nuevo el culto a Amón. Si bien es cierto que es luego ya con Tutankamón, que nacido Tutanhatón, como habíamos dicho en el vídeo anterior sobre Ajenatón, que si no lo habéis visto, pues os dejaré por ahí la etiqueta, os recomiendo que lo veáis porque es un poco el inicio, este vídeo será un poco una continuidad del anterior. Si ya con Tutankamón se volvería completamente Amón, con Nefertiti obviamente se sigue con Atón, no se llega a prohibir, sigue estando presente, pero se intuye por un grafito encontrado en la TT-139, una tumba en la montaña de Tebana, en Tebas Oeste, en la que un sacerdote de Amón habría dejado escrito lo siguiente. Habiendo orado Amón, besado el suelo ante Huenefer, junto al sacerdote Huapi, escriba de las ofrendas divinas de Amón, en el templo de Angeperura, en Tebas, Pagua, nacido de Itebsenef, dice: Mi deseo es mirarte, que mi corazón pueda alegrarse. Oh Amón, protector del hombre pobre, tú eres el padre del que no tiene madre y el esposo de la viuda. Vuelve a nosotros, oh Señor de la continuidad. Tú estuviste aquí antes de que nada existiese, y seguirás aquí cuando todo haya desaparecido. Así como has hecho que contemple las tinieblas que has creado, haz ahora la luz, de manera que pueda verte. Oh Amón, oh gran Señor que puede ser encontrado si lo buscas, ahuyenta los temores. Siembra el regocijo en el corazón del pueblo. Feliz es aquel que te ve, oh Amón, ese está en fiesta todos los días. Podemos interpretar este texto como esa salida de esta época oscura y esa vuelta a Amón, y que tal vez indique que Ajenatón ya había muerto y que Angeperura Neferuatón, es decir, probablemente Nefertiti ya como reina faraón, seguía gobernando aquí más allá de él, más allá de la muerte de su esposo Ajenatón, como gobernante, como faraón ella, Neferuatón, Nefertiti. Pues con esta inscripción del sacerdote de Amón Pagua nos da una pista sobre que ya en este gobierno de Neferuatón, Nefertiti, esta reina está convertida ya en este momento en faraón, en gobernante, digamos que estaría aceptando, no sabemos por qué, si porque ella realmente sentiría que quiere volver, si tuvo presión, eso ya quedaría dentro de nuestra imaginación, pero sí que aquí ya se empieza un poco otra vez
a volver poco a poco. Aquí ya se empieza a volver, por lo menos se empieza a aceptar el culto a Amón. No a prohibir el de Atón, no se echa completamente, pero ya se empieza a aceptar a Amón, que luego ya con Tutankamón, poco después, sería ya oficial. Ya con Tutankamón se vuelve completamente a Amón, se vuelve a Tebas, no se quiere oír ni hablar de lo que ha sido Amarna y Ajenatón, se considera una herejía absoluta, una época herética que trajo la ruina a Egipto, porque toda la estructura administrativa de Tebas, todo el sacerdocio, toda la nobleza, toda la población, pues quedaría sumida habrá sido eso algo horrorífico, horroroso, perdón. Es considerado como una herejía. Entonces se vuelve a Tebas, se vuelve el culto al dios supremo Amón, a todo el panteón enorme de dioses que tiene el antiguo Egipto, y se vuelve a ver la luz. Se considera ese periodo de Amarna como, digamos, en la cosmogonía egipcia o en su forma de pensar, sería el caos, sería Isefet, sería eso negativo. Además, yo entiendo que con esas plagas y esas pestes seguramente hasta lo atribuirían a una señal de los dioses, de que eso es una herejía, de que eso no debería ocurrir. Entonces, nunca se quiere volver a hablar, se borra de la historia, se vuelve a Amón y ya se vuelve otra vez a lo de antes y se continúa. La siguiente dinastía 19, que es la de Seti I, Ramsés II, ya hemos vuelto completamente al culto a Amón, a todos los demás dioses del panteón, y se vuelve otra vez a lo que se considera el orden, se considera la Ma'at, se considera lo que siempre debió de ser para, digamos, la mayoría de los egipcios de ese Tebas del Reino Nuevo. Podría ser que Nefertiti, pese a haberse considerado una auténtica hereje, junto a su marido Ajenatón, como hemos dicho antes, al convertirse ya en gobernante, en faraón Neferneferuatón, si hubiese sido así, que parece ser que sí, y haberse ya un poco acercado de nuevo a Amón, en esa inscripción que veamos del sacerdote Pagua, a lo mejor haberse ganado de nuevo ese sacerdocio de Amón y como gobernante haber sido enterrada en el Valle de los Reyes, pues sería una opción, no lo sabemos. Puede ser que incluso cerca de la tumba de Tutankamón, al otro lado de las paredes, que se ha llegado a entender que puede haber huecos con diferentes sistemas de medición que ha habido, que estaría ahí enterrada. Pues eso sería increíble, sería maravilloso, sería apoteósico encontrar la tumba intacta de Nefertiti, pero es difícil. Que es una opción que podría ser perfectamente, lo mismo que podría no ser, porque por mucho que sí que volviera un poco a Amón y a lo mejor se ganó de nuevo digamos el apoyo del sacerdocio, también pesaría mucho todos esos años de herejía junto a su marido Ajenatón. Entonces, bueno, pues eso es lo guay también, lo bonito. Las incógnitas siguen en el aire y todavía hay muchísimos descubrimientos que hacer en el Antiguo Egipto. ¿Y qué fue de la momia de Nefertiti? ¿Se ha encontrado? ¿Dónde está? Pues oficialmente que se sepa, no. Bueno, también si bien es cierto, no es raro no haberla encontrado. Si tenemos en cuenta que es una época herética, probablemente, y ese culto luego se persiguió y esa época, incluso es posible que los sacerdotes de Amón, de encontrar la momia de Nefertiti o de Ajenatón, la hayan roto y destruido. Ha habido varias teorías. Se encontró hace tiempo en la KV-35, otra tumba del Valle de los Reyes, varias momias. La momia de la reina, la que se ha considerado la reina Tigi, sería la madre de Ajenatón, que es una momia así con bastante pelo, a mí me parece bastante guapa como momia. Pues la reina Tigi, y a su lado estaba la que se ha denominado Younger Lady, que tiene, digamos, aquí como un golpe fuerte. Ese golpe fuerte, que se puede pensar, bueno, igual ha sido después de la momificación, se ha producido. Algunos estudios sugieren que ese golpe es premortem, es decir, que todo ese boquete se le hizo antes de morir, o sea, que puede haber sido incluso asesinada. Esa Younger Lady, algunos egiptólogos llegaron a afirmar o a creer que se trataba de la misma Nefertiti. Otros lo descartaron por completo. Otros estudios sugieren que esa Younger Lady es la madre de Tutankamón. Y a la vez que esa Younger Lady al parecer es hija de la reina Tigi y de Amenhotep III, es decir, sería una hermana
de Ajenatón, incluso Quilla, es decir, aquí hay un lío y un batiburrillo muy grande, es decir, incluso Tutankamón podría ser hijo de ella o de bien de Ajenatón o bien de Smetkarra. Bueno, y no ser hijo de Meritatón, es decir, ser hijo de... Es decir, obviamente, en cuanto a quiénes son exactamente los padres, pues obviamente son de la familia, pero bueno, aquí en la familia sabemos que hay un lío de hermanos primos, pues importante, y también debido a que es una época herética, hay muchas piezas en el puzzle que no están completamente encajadas. Entonces, algunos creyeron que esta momia era Nefertiti, otros aseguraron que no. Luego, si habéis escuchado las noticias, Zahi Hawass afirmó que la había encontrado, que era otra momia que se encontró también en una tumba del Valle de los Reyes, a los cuales, junto a otra más joven, que podría ser una hija, le estaban realizando análisis. No se ha vuelto a hablar de ello, lo que entendemos que igual los análisis no han sido lo esperado. Vamos, que todavía es una duda, es una incógnita. A ciencia cierta, no se sabe si es The Younger Lady, si es la otra momia que dijo Hawass, perdón, o si todavía no se ha encontrado. Sería maravilloso imaginar que la tumba de Nefertiti nunca fue saqueada ni encontrada y todavía estaría ahí. Pues eso sería increíble, sería maravilloso encontrar la tumba intacta de Nefertiti. Ojalá, pero no lo sabemos, es algo que no lo podemos llegar a saber a día de hoy.